Estudio del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, de Elena de White, a continuación. Esta semana daremos inicio a un nuevo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Domingo 3 de febrero, una amonestación contra la hipocresía. Mientras los discípulos proclamaban las verdades del Evangelio en Jerusalén, Dios añadió su testimonio a las palabras de ellos y una multitud creyó. Muchos de esos creyentes primitivos se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos, y fue necesario proveerles de alimentos y hogar. El relato declara: ningún necesitado había entre ellos, y dice cómo se suplía la necesidad. Los creyentes que tenían dinero o posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia. Vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. Así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida. Aquellos cuyo corazón esté lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio de proveer la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que estén dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta de Ananías y Zafira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha oscura en la historia de la iglesia primitiva. Juntamente con otros, esos profesos discípulos habían compartido el privilegio de oír el Evangelio predicado por los apóstoles. Habían estado presentes con otros creyentes cuando, después que los apóstoles hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los presentes habían sentido una profunda convicción y bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Ananías y Zafira habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. Pensaban que habían sido demasiado apresurados, que debían considerar nuevamente su decisión. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto. Notaron, sin embargo, que aquellos que se despojaban de sus posesiones a fin de suplir las necesidades de sus hermanos más pobres eran tenidos en alta estima entre los creyentes, y sintiendo vergüenza de que sus hermanos supieran que sus almas egoístas les hacían dar de mala gana lo que habían dedicado solemnemente a Dios, decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se asegurarían el derecho de vivir del fondo común y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus hermanos. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo, y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías,
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti?, preguntó Pedro. ¿No se había ejercido ninguna influencia indebida en Ananías para compelerle a sacrificar sus posesiones para el bien general? Él había procedido por su propia elección, pero al tratar de engañar a los discípulos, había mentido al Altísimo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?». Y ella dijo: «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo: «¿Por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán». Y luego cayó a los pies de él, y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia, y en todos los que oyeron estas cosas. Gracias por hacer parte de este estudio. Los invitamos para escuchar mañana la siguiente parte de este capítulo. Dios les bendiga.